los niños nacidos con un padre genético anónimo, cuando llegan a los 18 años, a partir de ahí, oye, deciden tener, qué derecho tienen a saber quién es su padre biológico o no. Esto en Inglaterra, 31 de marzo de 2005, creo, todos los nacidos, por ejemplo, lo legislaron. Los ingleses legislan prácticamente todo, por lo menos bien o mal, pero lo hacen. Se enfrentan a los problemas. Entonces, todos los nacidos, tanto por donación de ovocitos de gametos, ¿no?, de ovocitos o de espermatozoides, después de esa fecha, cuando llegan a los 18 años, si quieren saber su padre biológico, su madre biológica, le dan. Tienen la obligación de darle código postal, dirección, nombre y apellidos, todo. Eso es otro tema que se va a tratar y va a estar ahí como se trató en Portugal. Y el tercer tema pendiente que tenemos en el debate es la gestación subrogada, que es el tema que venimos a tratar hoy, ¿no? Con respecto al tema de la gestación subrogada, yo quiero entrar para la introducción, voy a coger el reloj porque a lo mejor no pasa. El tema, yo quiero hacer un poquito de historia, es decir, rápida, y me voy más allá del neolítico, es decir, el hombre, la especie, éramos nómadas, no éramos capaces de relacionar todavía la sexualidad con la fecundidad, y me imagino que íbamos todos contra todos y no se sabía allí, pero los críos que nacían formaban parte de la comunidad y se acabó. Cuando ya se asientan en el neolítico, la comunidad se hace agraria, es más cerrada, alguien empieza a ver la asociación entre la sexualidad y la fertilidad. Y a partir de ahí empieza a crearse unos vínculos que, como dijo un ensayista hablando del gen egoísta, ¿no?, que no se sabe si al final eso es lo que, una vez que se sabe, nos domina más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y de ahí pasamos a lo que une Dios, que no lo separe el hombre, para el control. A partir de ahí, la ley del divorcio, etcétera, etcétera. Bien, la gran revolución para mí que se produce, porque la pregunta es cómo llegamos a esto, con todos miles de años de una manera, y de pronto en menos de nada, desde los años 70, 60, cambia todo el panorama. La primera revolución que se produce, mucho más importante desde mi punto de vista que la nacionalsocialista o la soviética o la bolchevique del 17, para mí es el nacimiento de la píldora, yo lo digo siempre. El nacimiento de la píldora es un punto de inflexión donde se disocia la sexualidad y la fecundidad. La mujer tiene capacidad suficiente y autonomía para decir cuándo quiere tener hijos y cuándo no. A partir de ahí se crea una nueva mujer, una mujer libre, entra en el mercado laboral, tiene todas las condiciones para hacer como cualquiera, porque es capaz de controlar la natalidad, controlar su fertilidad. El siguiente paso, desde mi punto de vista, es en el año 78, se produce un hecho que yo le di vueltas a esto y creo que van por ahí los tiros. No es una idea mía, pero me corregís. En el año 78 resulta que ocurre un hecho que sale en todas las primeras planas de todos los periódicos, The Times, The Guardian, tal. Nace el primer niña, en este caso, Louise Brown, que es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una indicación médica, lógicamente. La mujer tenía las trompas dañadas, entonces ese trayecto tan cortito de esa tarjeta SIM integrada era del ovocito, pasaba por el oviducto, se iba dividiendo, pronúcleos, dos células, cuatro células, y anidaba en el endometrio, anidaba en fase de blastocisto. Menos de una cuarta era el viaje, pero siempre del espacio físico de la mujer. A partir de ese momento, el espacio físico de esa mujer se borra. Nadie se da cuenta del hecho porque va a solucionar. El viaje es muy corto, se cogen los espermatozoides de la pareja, del marido, de la mujer, se fecundan fuera, pero ya se fecundan fuera, no dentro, y se transfieren otra vez a la mujer. Bien, hasta ahí, todo en orden, solucionamos un problema, y a partir de ahí empieza a moverse. Pero, y ahí viene el detalle de la tarjeta SIM integrado o no, ya se ha quitado del espacio físico de la mujer. A todo esto, la sociedad empieza a evolucionar, empiezan el divorcio, ya lo separó el hombre y lo que unió Dios,
ya empezamos a que cada uno vive su sexualidad como le da la gana, con todos los derechos. La ley, la Constitución acoge a las parejas gays, las parejas masculinas, las lesbianas, va todo, se pueden casar, está todo en orden. Y entonces empieza a ocurrir un pequeño detalle que es la descendencia. Oye, tenemos un proyecto, queremos tener hijos, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan los problemas. Ya digo, tenemos la tarjeta SIM, una mujer que ya insuficientemente, que tiene los ovarios insuficientes, ya con un agotamiento de la dotación ovocitaria tal por edad, donación de ovocitos de otra mujer. Es una solución. Genéticamente no pertenecen tal, que por cierto ahí está tipificada por ley, hay una compensación económica perfectamente legal en ese detalle. Tengo que recordar, la ley de reproducción asistida que tenemos en España es una ley aperturista. Aperturista. Hasta este tema, que ya se tratará, a ver qué sale. Pero es aperturista con lógica. Cuidado, que no perdamos el sentido. Entonces, hay que recordar que es tan aperturista como que el 40% de las donaciones de ovocitos que se hacen en toda Europa se hacen en España. Porque en el resto de Europa, bueno, pues en muchos sitios restringieron el tema de la compensación económica, que es una compensación que tampoco arregla la vida, evidentemente, pero es una compensación económica que no, que tiene que ser altruista total, que las parejas que necesitan de esa técnica con la donación de ovocitos vienen a España. 40% o más de toda Europa. Bien, llegamos a la gestación subrogada y tenemos que hablar de autonomía, beneficencia, no maledicencia y justicia. Bien, la autonomía, ¿para quién? Primero, hay que plantearse, ¿para los padres genéticos, vamos, o para la madre subrogada? Supongo que para los dos tendrán que tener una autonomía. La beneficencia, ¿para quién? Para los padres genéticos, para la madre subrogada y para el niño que está por nacer. Eso hay que contar con el tercero que nace. La no maledicencia, para no caer en errores, hay que pensar que también esa madre subrogada, que acepta ser subrogada, va a tener unos conflictos feto-maternos en el sentido gestación, parto, puerperio, con todas las complicaciones que pueda haber en ello. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego la justicia, que es la equidad, la igualdad. Es decir, ¿cuál de las madres es la madre social? Antes le propuse a Emilio un título de que en una sociedad democrática, en una sociedad donde se garantizan todos los derechos, quedaba caduco el concepto de que madre es aquella que da luz. Lo dejaba ahí un poco para, como dice él, como banderín de enganche, pero para empezar a plantearse cosas, porque la cabeza hay que tenerla muy plástica en estos temas. Aspectos de salud. Hablamos del conflicto materno-fetal. ¿Quién decide en una madre subrogada si se le va a hacer un diagnóstico prenatal al feto? Si va a haber un caso de una pequeña malformación que puede solucionarse en una terapia intrafetal. ¿Quién decide? La madre genética, la madre que está, punto a solucionar. Otro punto, subrogación comercial versus altruista. Es decir, hay 3 puntos. El cuerpo de la mujer, que se trata como mercancía, así a secas y duramente. Hay otra serie de mujeres que tienen la vocación o llamada, existen, aunque parezca esto una sociedad insolidaria, pero yo todavía no descarto, tampoco descarto yo, pero es una opinión personal, no descarto, como la donación de ovocitos, que esa mujer quiera ayudar y aparte sacar un dinero. Yo no creo que sean tampoco incompatibles. Siempre y cuando, digo, no lo que hay que quitar y lo que hay que garantizar siempre es la explotación, tal como es. Y por último, la adopción. La adopción como alternativa. La adopción cayó en picado. Desde que está en el mundo global que tenemos todo el asunto de la gestación subrogada, las adopciones cayeron en picado y cada vez van a caer más en picado. Es otro punto que conviene no olvidarlo. La relación entre aumento de gestaciones y la disminución de las adopciones internacionales
En España, de casi 4.000 casos en el 2003, se pasó a poco más de 1.000 en el 2013. En picado. Es lo bueno, el concepto es el mío, pero... Y tampoco hay que olvidarlo porque los otros son niños ya nacidos, se le puede hacer una... Hay que hablar también sobre otro concepto que es la despersonalización de la madre subrogada, ¿no? La explotación de la mujer versus a la mujer que decide hacer lo que quiere con su cuerpo. O sea, ¿qué es, yo no soy jurista, pero ¿qué es primero? ¿Un contrato entre dos o la ley está por encima de ese contrato entre dos? En Estados Unidos, que lo deben tener más claro, parece que es el contrato. Yo, por lo que veo, en un gabinete de abogados, llegamos a un acuerdo económico y eso lo tienen, por lo menos en ciertos estados, lo tienen claro. Ese es un punto que hay que tratar, o sea, la autonomía de la propia gestante que quiere ser subrogada, vamos. Luego, hay otro aspecto que es, vamos a ver, el órgano, la venta de órganos renovables. Por ejemplo, la sangre es un órgano renovable. Tú puedes vender sangre. Yo la vendí cuando era estudiante. Por cierto, muy poco dinero. Me caí redondo. Es legal, tal. El concepto de órgano renovable, porque vamos a ver, el útero va a quedar ahí, en una gestación subrogada. El útero queda ahí. Queda ahí. Lo que es renovable es el endometrio. Todos los meses descama, vuelve a crecer, descama, vuelve a crecer. ¿Dónde anida el embrión? Yo estoy hablando de conceptos entonces, el embrión anida en ese endometrio secretor en ese momento, anida ahí y lo que pasa es que al anidar, en vez de descamar con la regla a los 14 días, se queda 9 meses con la gestación. Pare, sale la placenta tal y ahí vuelve otra vez el órgano. ¿Se considera eso un órgano renovable? Yo entre interrogación. Y luego hay la teoría androcéntrica, ¿no? Que es la simetría parental. Es decir, es cartesiano, es decir, se elimina, se puede hacer, se hace y se elimina el vínculo materno-fetal. Punto. Es como un varón. Tú tal, o sea, muy frío, bien, está ahí, es una teoría androcéntrica. Todo esto, para animar más la cuestión, va a la OMS y entonces llega un momento determinado que salen en las noticias, varón single que tiene derecho a tener hijos y entonces va lógicamente a Estados Unidos, que es donde Canadá también, pero lo que pasa es que ahí restringe más y tal, pero va a Estados Unidos, arregla, tiene su hijo y la OMS dice además y reconoce a los varones solteros o parejas, los considera infértiles y se les llama infértiles constitucionales o infértiles estructurales, igual que a las lesbianas. Las lesbianas, falta una parte, son estériles. Hombre, no sé, ¿entran dentro del concepto de esterilidad? Pues según la OMS, es lo que se llama infertilidad constitucional o estructural. Bien, el tema está ahí en debate. El Comité de Ética, lógicamente, de la Sociedad Española de Fertilidad, los que estamos trabajando en esto, pues dice, bueno, pues hay que pararse y hay que plantearlo, ¿no? Entonces, aparecen unos objetivos. Lo primero que ya se dice, mira, esto es una reflexión multidisciplinar, esto no se lo pueden dejar en manos de los médicos, solo que es capaz de hacer la técnica, pero esto aquí tienen que hablar todos. Entonces, en todos estos temas de reproducción tienen que estar médicos, biólogos, juristas, especialistas en ética y la sociedad civil en general. Ahí tienen que dar todos, dar toda su opinión. Y luego, por supuesto, el fin, que es lo que pretendemos los médicos, concretamente los que estamos trabajando en esto todos los días, son concretar las bases jurídicas, porque os voy a poner un ejemplo. Podemos hablar de diagnóstico genético preimplantacional, es decir, una enfermedad genética. Los juristas nos legislan en la ley y nos dicen, bueno, ¿dónde podemos hacer la biopsia de los embriones? ¿En qué enfermedades hereditarias con patrones tal? Enfermedades graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento. Muy bien. Que me expliquen cuándo es precoz. 10 años, 20 años, 40 años. No lo dicen, lo tenemos que decidir nosotros. Que me digan lo que es grave. Cuando respira solo o cuando está en una silla de ruedas no puede andar. O sea, que me expliquen lo que es la gravedad.
no lo ponen, eso parece ser que lo tenemos que decir nosotros. Y que me expliquen lo que es el tratamiento, porque hay enfermedades hereditarias oncológicas pues que acaban sin el intestino, que una colostomía, bueno, es grave, no es grave, es susceptible de tratamiento, evidentemente, pero hasta qué punto. Es decir, esos temas nos quedan por tratar. Pero bueno, por lo menos está legislado. Todos esos casos, hay una serie de listas, nosotros hicimos, los médicos, hicimos una lista de lo que consideramos enfermedades graves, tal, y ya no pasan por el Comité Nacional de Reproducción Asistida, que hay un comité, pero el resto de los casos tenemos que mandarlos y valorar caso a caso, lo cual me parece muy prudente. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Ojalá nos lo dijeran, ¿no? Nos lo dijeran. Las premisas, decían, si vamos a meternos en este tema, las premisas tienen que ser, primero, carácter excepcional, porque como todo no es blanco ni negro. Es decir, una mujer que nace con Rokitansky, lo explico, un Rokitansky viene a ser esas mujeres que tienen perfectamente anatómicamente normales, pero en su desarrollo embriológico pues, no nacen sin el útero, con los ovarios perfectamente normales, una vagina ciega en fondo de saco y el resto normal. Entonces, esa mujer quiere tener hijos, en un momento determinado tiene su pareja, está condenada porque aquí se le niega tal, reclama la ayuda de otra mujer. Tiene que reclamarla porque no tiene útero. Entonces, ahí es donde sería un caso a caso que diría yo, oye, cáncer de endometrio in situ, que hubo que hacer una esterectomía a los 33 años, por poner un ejemplo. Estos casos ocurren, esa mujer está condenada a que legalmente, cuando a lo mejor, cuidado, hay alguien que quiere y se ofrece, pero está condenada por ley. Bien. Y el otro, claro, al meter la OMS el tema de la infertilidad estructural, dice, dentro de las premisas tenemos que meter en el contexto médico y hay que contemplar la esterilidad estructural o la constitucional, la de las lesbianas y la de los gays. A partir de ahí, a favor, digamos, los datos más positivos de esto, pues la solidaridad, benevolencia gratuita por parte de la gestante, el respeto por la libertad de la pareja beneficiaria y de la gestante, porque también tiene un principio de libertad. Y luego hay otra cosa, que es lo que hablábamos antes de la justicia, la igualdad de acceso a la reproducción. Bien, vamos a la contra, el pago, chirría, la instrumentalización del cuerpo y explotación de la mujer, sobre todo las más vulnerables, que eso es lo que habría que efectivamente evitar. Restricciones a la autonomía de la gestante, es decir, tú no puedes estar, como en Estados Unidos, en un contrato perfectamente firmado, no puedes fumar, no puedes tomarte una copa de Rioja, a dormirte a las 12, o sea, la gestante, muy bien, acepta, pero tiene que tener su libertad individual, lógicamente, y eso va a haber que respetarlo. Y luego, el otro punto que se puede producir al legislar todo esto es el turismo reproductivo, que es donde está otro de los problemas. Bien, las dificultades éticas, legales, sociales y médicas hay. Pueden ocurrir varias cosas. Revocación del contrato, porque hay arrepentimiento. Niños con discapacidad. Yo no sé si estáis al tanto de lo que pasó en Tailandia con aquellos críos, eran gemelos, una pareja de australianos, gays. Uno tenía de los críos, tiene un síndrome de Down, el otro no. El síndrome de Down, al no estar legislado, quedó en Tailandia. Se llevan al otro. A partir de ahí, Tailandia cambia las leyes. Tailandia, Nepal y la India cambian las leyes y dicen solo a los ciudadanos residentes. Porque ya empezaba, claro, y además son sociedades donde quizás sea más fácil ese abuso de que hablamos que hay que evitar. Entonces, el acceso a ciudadanos no residentes, esa es otra dificultad. Yo, en caso de intentar legislar esto de alguna manera, a ciudadanos residentes solo, lo tengo claro, nos lo hacemos entre nosotros y lo legislamos entre nosotros y ya veremos. Y luego, la libertad de elección de la gestante, es decir, que no solo
tú, por el hecho de tener dinero, dices, me vale, por medio de una agencia, sino que ella, la gestante, tiene que conocer a la pareja y decir, sí, pero vosotros no me valéis, a vosotros, o la pareja. O sea, dar una libertad. Y garantizar el carácter gratuito, que esto va a ser más difícil porque todo el mundo sabe que por debajo de la mesa puede correr dinero. Pero eso, como todo en la vida. Yo aproveché este tema, y lo estoy diciendo así, porque hace un par de semanas tuvimos una reunión en La Coruña de reproducción, unas jornadas galaico-portuguesas. Portugal acaba de pasar por todo este proceso que vamos a pasar nosotros. Entonces yo pregunté allí donde nos enteramos de todo es en las exposiciones y luego entre bambalinas, es la historia. Por ejemplo, yo me acuerdo en un congreso, el primer susto que me llevé hace años era, bueno, la mujer sola, inseminas, ya está, la pareja de lesbianas, se la insemina, solo hace la fecundación in vitro y ya está tal. Y entonces, entre bambalinas, claro, como no está legislado ni nada, y sigue sin estar legislado, por cierto, me dicen, no te vino ninguna con el ropa, con la... ¿Qué es eso? Pues el ropa no venía a ser otra cosa que hacer una fecundación in vitro, extraer los ovocitos de uno de los miembros de la pareja de lesbianas, fecundar con el semen de donante y transferir el embrión a la otra pareja. Y lo primero que dice, levante la mano y dice, porque claro, ahora ya está, pero levante la mano y dice, pero ¿y esto, este lío, como tal? Lo primero que pregunta es legal esto? Entonces vamos allí al pobre, tenemos ahí un jurista, ya es catedrático, porque lleva todo el día trabajando en eso, y además dirige tesis de verdad. Bueno, porque esto da mucho juego. Y entonces dice, esto no puede ser legal porque la donación de ovocitos tiene que ser anónima, entonces ya no es anónima. Bueno, y lo otro no es yo pienso más allá, digo, y lo otro no es una subrogación, en el fondo. O sea, no es... el otro miembro de la pareja pone solamente el continente. El contenido genético lo ponen en el otro lado. Esto se está haciendo ahora mismo, pero legislado no está. O sea, estamos ahí, no creo que moleste a nadie, sí exigimos, y eso por lo menos en la sociedad, exigimos que estén casadas, civilmente casadas, sobre todo por la tercera persona, por el recién nacido que está a nacer, que hay una responsabilidad dentro de ese tercero. Bien, en Portugal plantean también, caso a caso, comité. Por cierto, quería dar otra, que en esto de la izquierda y la derecha, con este tema, ya lo comenté con Lola antes, es decir, hacen muy extraños compañeros. Es decir, yo pregunté entre bambalinas, ¿quién presentó en el Parlamento el tema de la gestación o bloque de esquerdas? Es decir, el bloque de esquerdas. Bueno, y aparte que lo apoyaban de alguna manera porque forman gobierno en coalición con el Partido Comunista y el Partido Socialista. Luego ya parece que lo aliaron todos los de los conservadores diciendo, no, y aparte el anonimato en la donación de... Y entonces, bueno, total, que llega al Tribunal Constitucional en Portugal y por unanimidad dice que la gestación subrogada no estaba de acuerdo con la Constitución portuguesa. Yo creo que cerraron en falso y dijeron, mira, este es un lío, y cerraron en falso el tema. Esa es mi opinión. Pero bueno, ¿por qué? Y el argumento era porque, dado el temor e inquietud en cuanto a la protección de las partes, sobre todo en la parte más vulnerable que es la gestante subrogada, como no pueden garantizarlo, pues lo cierran en banda y se acabó. Preguntamos si en ese tiempo, porque esto fue en el 2016, y fue ahora cuando el tribunal lo cortó, ahora, no sé si en el 19 o a finales del 18. Allí se hizo la pregunta y dice, oye, ¿pero hubo algún recién nacido? Y parece que ninguno, o sea, la cosa quedó en un debate. Reino Unido, el Parlamento del Reino Unido siempre anda, esto se enfrenta directamente a eso, ¿no? Ahí se permite la gestación subrogada solo a ciudadanos residentes y con un comité también, caso a caso, con todas las garantías, tal. Creo que aceptan la compensación económica normal y por supuesto, y además la gestación, la subrogada, tiene derecho a decidir si quedarse con el crío o no. Hasta eso sabe Lola, que para eso legisla. Yo creo que son 6 semanas. 6 semanas, después de parir, quiero decir. Bueno,
Todo esto, sobre todo en el tema de los ciudadanos residentes, se implementó todo en la India, Nepal y Tailandia a partir del caso ese. Y luego quería hablar, cuando estaba hablando, ya para terminar, ya paso. Estábamos hablando antes del punto de que se disocia la sexualidad con la fecundidad. Y ahora lo que está ocurriendo es que se está disociando la fecundidad de la gestación. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Y yo creo que ese es el código nuevo en donde nos estamos metiendo. Por otro lado, yo no tengo la bola de cristal, pero a mí me da la sensación de que esto, si se legisla, hay que legislarlo bien, con garantías. Pero también creo que está para quedarse. Hablo de la tarjeta SIM, porque yo me acuerdo de una frase anticapitalista, feminista y tal, ¿no?, que decía que la última frontera del capitalismo es el cuerpo de la mujer. Ya, pero cuando estaba integrada en la tarjeta. Ahora ya pertenece, yo vi cosas, bueno, es que hay muchos detalles, en una sociedad como Estados Unidos, donde el libre mercado funciona, se anunciaban en internet modelos de pasarela, guapísimas todas, pero ya un poco venidas a menos, vendiendo sus ovocitos a precio de oro. Es decir, las propias mujeres tienen, estas cosas pasan. Bueno, y con esto yo planteo el problema, pero doy paso a mi amiga Lola. Y también he de decirlo que creo que la lié yo, así como esto es Lucio, pero creo que la lié yo un poquito. Pero bueno, nos conocemos hace muchos años. Consiga su deseo por poco dinero. Hago un hijo por encargo personalizado. Problemas de fertilidad, un peluche en casa o cualquier otro motivo. Da igual, por fin ha llegado la solución. Usted puede ser papá, mamá, de forma rápida y fácil. Olvídese de complicadas adopciones. Solo tiene que firmar un contrato de subrogación. Del resto, se ocupa un equipo profesional a su servicio. Compre, está en venta. Puede elegir el genotipo, la raza, el sexo, el país, el número de hijos y hasta la gestante. No existe control alguno sobre lo que usted haga con la criatura que se lleve, ni sobre los motivos de su compra, ni sobre lo que usted sea. Tampoco si es usted apto o no para tener hijos. Puede usted ser mayor, muy mayor, da lo mismo. No precisa pruebas de idoneidad. Lo importante es que paguen. Usted firma el contrato allá y se lleva la criatura acá. Tampoco importa que sea ilegal en este país, porque nosotros conseguimos su inscripción en el registro civil. Todo es posible. Haga realidad sus sueños. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme a participar en el actual y complejo debate sobre la sobre la gestación subrogada o por sustitución, también llamada maternidad subrogada o de vientres de alquiler. En realidad, estas expresiones son meros eufemismos, y por eso entiendo que no se trata de un vientre de alquiler, sino de una madre de alquiler, porque se contrata su persona en su integridad, no solo su vientre. Tampoco parece correcto hablar de gestión por subrogación o por sustitución, porque oculta la palabra maternidad. De todas maneras, para evitar el lío terminológico, emplearé indistintamente los términos antes mencionados, así como también gestación por contrato para otro. Aclaradas estas cuestiones y volviendo al inicio de la intervención, he de reconocer que la introducción que he hecho no ha sido agradable ni propia del uso social. Pero he comenzado así
para alertar sobre la asfixia programada y calculada que utilizan las empresas de intermediación de servicios para conseguir contratos de gestación para otros. Una asfixia a la que contribuyen no pocos medios de comunicación al ocultar la realidad y solo mostrar a madres y padres felices, mejor si son famosos, gracias a haber realizado este tipo de contratos, omitiendo el sufrimiento, la angustia y la vulneración de los derechos de las madres gestantes. Tampoco, en general, esos medios informan sobre el papel del lobby económico que se mueve alrededor de las prácticas subrogatorias. También, con esa forma de iniciación, he querido resaltar que esas empresas, con palabras edulcoradas, realizan la misma oferta que podría hacer un vendedor ambulante si en España fuese legal la gestación por gestión para otro. Pondré varios ejemplos. Como todos saben, en nuestro país, centenares de empresas ofrecen en sus páginas web un amplio catálogo de servicios a los padres intencionales a fin de conseguir la firma de un contrato por subrogación, obteniendo con ellos pingües beneficios económicos. En virtud de ese contrato, como sabéis, una mujer en el extranjero se compromete por poco precio a gestar un embrión para luego entregar la criatura, renunciando, y esto es muy importante, a su filiación y custodia, en definitiva, a la patria potestad. Se trata de un contrato que cuestiona la maternidad de quien ha parido, un contrato que cosifica el útero de la mujer y, por tanto, a la mujer en sí misma. Es una nueva forma de mercantilizar el cuerpo de las mujeres, convirtiéndolo en un mero objeto reproductivo. No en vano, porque las palabras no son inocentes, a la madre gestante, en todas esas páginas, no se le llama madre, sino paciente. Y nos preguntamos, ¿será una enfermedad el embarazo? También se llama donante, gestante, porque el término madre se reserva para las madres intencionales, las que van a recibir al niño encargado. Los principales servicios que prevén esos contratos más importantes son los siguientes. Primero, la entrega de un bebé a la carta, cueste lo que cueste física o psicológicamente a la gestante. Por ejemplo, esas páginas ofertan, y es literal, que se les asegura que acabarán siendo papás sin tener que abonar nada a partir del 4º intento de fecundación in vitro. 2. Se les asegura la elección de las características de la madre gestante mediante catálogo con fotografía. Señala una de esas páginas que hemos creado una base de sanas y responsables madres sustitutas que están preparadas para empezar el programa de subrogación con usted. 4. Se asegura un exhaustivo control de la gestante, que es de lo que nos hablaba Domingo. Y así, en las páginas web, se explica que estas mujeres están bajo control y tutela de los cordoñadores durante 24 horas al día. Por eso, la clínica, dicen, es responsable no solo de su estilo de vida, sino también de su alimentación y exámenes médicos. Falta la página indicar que el control abarca también su movilidad y sus prácticas sexuales. También aseguran estas empresas una programación psicológica que vela para que la gestante no se arrepienta de su decisión ni durante el embarazo ni después del parto. En definitiva, para que no se implique emocional ni psicológicamente y renuncie a todo vínculo personal y emocional con su hijo. 5. Aseguran también penalizaciones económicas para el caso de repetimiento de las gestantes, sanciones que le resultan inasumibles dado que mayoritariamente provienen de la pobreza y de la necesidad. 6. Se aseguran esos contratos a petición del cliente la interrupción del embarazo en caso de que el feto presente problemas físicos o psíquicos y a veces también en el caso de que el cliente cambie de opinión. Es decir, liso y llanamente se obliga a abortar
a la gestante sin preguntarle ni siquiera cuál es su opinión, porque está todo eso estipulado en el contrato. Y así, vuelta a empezar. Así las cosas, descritos los sujetos, el objeto y las condiciones del contrato de gestación subrogatorio, es fácil decir que el consentimiento dado en el mismo por la futura gestante no es válido, porque está viciado y no es un acto libre ni informado. Y no es un acto libre porque no existe un yo autónomo en situaciones de vulnerabilidad, necesidad, supervivencia o subordinación. Y no es un acto informado porque a la gestante no se le informa, para que lo entienda, sobre sus derechos ni sobre las consecuencias de su decisión. Y además, porque firma un contrato redactado en lenguaje jurídico y lengua que desconoce o bien simplemente es analfabeta. Más que un acto de voluntad y conciencia, se trata de un acto de cesión y de opresión en la que las partes no son iguales, pues realmente no son dos sujetos, sino un sujeto que son los padres intencionales y un objeto que es la madre gestante. Bueno, antes de entrar en la cuestión jurídica, quiero aclarar que no desconozco la existencia de gestaciones altruistas subrogadas o aquellas gestaciones en las que media un vínculo familiar y afectivo. Pero dado su escaso número y por ser abrumadoramente mayoritario en auge el turismo reproductivo, limito mi intervención a la gestación por sustitución lucrativa. En otro orden de cosas, he sabido que la legislación española y la legislación de la mayoría de los países europeos, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia, por ejemplo, prohíben de forma tajante la gestación por sustitución por vulnerar multitudes de normas, derechos fundamentales y disposiciones de la Unión Europea sobre dignidad, integridad y protección de la mujer e hijo y sobre el tráfico de personas. Existe un error, que yo no sé si es a propósito o no, cuando dice el vídeo que en España este tipo de contratos es alegal. No es alegal, es nulo de pleno derecho. Está taxativamente prohibido. No sé por qué ha dicho que es alegal. También en este sentido de rechazo han de citarse al Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, así como también la mayoría de los colectivos feministas. Ellos escogen, ellas no eligen, no somos vasijas. En España, el contrato que nos ocupa, como decía, es nulo de pleno derecho, pues las personas no son cosas y por lo tanto no pueden ser objeto de comercio o transacción, por mucho que se consienta o haya personas que las quieran comprar. Por ejemplo, no se podría comprar un esclavo, por mucho que esa persona quisiera ser esclavo, porque existen unas leyes de un orden público que le prohíbe terminantemente ser esclavo. Y, por ejemplo, también la venta de órganos. La venta de órganos son solamente en unas condiciones y con un control exhaustivo por parte de la Administración. En coherencia con lo anterior, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida de 2006, en su artículo 10, establece, y esto es muy importante, que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Por lo tanto, en cuanto a los efectos de un acuerdo de gestación para otro, en España la madre gestante será siempre la biológica, pues de conformidad con esta ley, el artículo 23, la filiación de los hijos nacidos en virtud de ese acuerdo será determinada por el pacto. Sin embargo, esta tajante previsión normativa no ha podido resolver los problemas derivados del turismo reproductivo. El primero de ellos, el primer problema, se refiere a qué hacer
cuando los padres demandan en el consulado español la inscripción registral de un niño obtenido por maternidad subrogada en otro país. Ha de registrarse esa filiación que se ha conseguido de forma fraudulenta haciendo un turismo reproductivo. Ha de registrarse ese niño en el consulado, en el registro civil. Este es el caso que habréis visto, que ayer salió un periódico, en el caso de Kiev, y está siempre. Los padres con buena voluntad, o por las razones que sean, van a unos países en donde la legislación es muy laxa, o es muy barata, o es cercana, logran esos contratos. Una vez que tienen a su hijo, pues intentan registrarlo. ¿Qué pasa? Como os decía, existe una resolución del registro y notariado que sí que permite que estos niños puedan ser inscritos. Sin embargo, con posterioridad, el Supremo, en el 2014, ha dicho de forma taxativa que eso no es posible. Bien. La cuestión que os explico ha tensado los márgenes jurídicos hasta el punto de que una resolución del 2010 de la Dirección General de Registros y Notariado reconoció la mencionada inscripción registral, que es lo que os estaba contando. Sin embargo, una sentencia posterior del Supremo del 2014 mantuvo una postura contraria al reconocimiento de esos contratos y negó la inscripción registral de la filiación por gestión subrogada. A pesar de ello, 2 años después, la Sala de lo Social del Supremo señaló que la maternidad subrogada podía dar lugar a las prestaciones que la Seguridad Social reconoce. Total, un auténtico galimatías jurídico que está servido. Ante este estado de cosas, entiendo que el Estado, por una parte, ha de impedir que se culmine ese intento de fraude denegando la inscripción de la filiación en el registro civil, pero por otra parte, el Estado ha de proteger el interés superior del niño, pues ese niño tiene derecho a una identidad, a unos padres y a una nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, os voy a leer unos fundamentos bastante cortos del Tribunal Supremo que no tienen desperdicio. El Tribunal Supremo, como os decía, en la fecha del 26 de febrero de 2004, entre otras cosas, considera que con este tipo de contratos se vulnera la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestión y la filiación, cosificando a la mujer gestante y el niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar un negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza, creando una especie de ciudadanía censitaria en la que solo quienes disponen de recursos económicos pueden establecer relaciones paternos-filiales vedados a la mayoría de la población. Esto no es un alegato feminista, esto es de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. También ese tribunal señala que la protección del menor no puede lograrse aceptando acríticamente las consecuencias de un contrato de gestión por sustitución, sino aplicando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que allí donde esté establecida una relación de familia con el niño, el Estado debe actuar. Y lo debe hacer mediante la determinación de la filiación biológica paterna, la formalización de las relaciones familiares de hecho o mediante la adopción o el acogimiento. De esta manera, entiende el tribunal, se protege el interés de los menores, pues se defiende en todo momento la unidad familiar en que puedan verse integrados estos menores. En otro orden de cosas, quiero hacer una pincelada que me imagino que os podrá interesar sobre el debate político que ha obligado a posicionarse a los partidos políticos en torno a la necesidad o no de legalizar esta práctica. Solo Ciudadanos se ha manifestado a favor de ello y ha presentado una proposición de ley
que aún no ha sido debatida, reguladora del derecho a la gestión por subrogación. No ha sido debatida ni se debatirá porque se va a terminar la legislatura. La demanda, la propuesta de legalización de Ciudadanos, a mi entender, al igual que su propuesta de la legalización de la prostitución, se articula sobre supuestos derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su capacidad y el derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva y de la salud. El asunto está en que es prácticamente imposible que las mujeres sin necesidades económicas quieran gestar de forma altruista un hijo para otros, por muchas condiciones y garantías que se establezcan. Y yo os pregunto, ¿qué mujer joven que está aquí haría esa gestación altruista por subrogación? Por lo tanto, yo entiendo que el altruismo en este tipo de contratos prácticamente no existe, salvo cuando se trata de un vínculo familiar o afectivo, y el que se propone solo lo van a realizar previo pago encubierto las mujeres pobres y vulnerables. También se fundamenta la iniciativa legislativa de Ciudadanos en el derecho a la procreación que tienen los padres intencionales. A este respecto, quiero señalar que entiendo y respeto enormemente, como casi todo el mundo, que haya hombres y mujeres que tengan el deseo de la paternidad o de la maternidad. Pero el deseo no es un derecho humano, ni existe un derecho a la procreación. Ser padre o madre es una opción personal y supone una capacidad que se puede tener o no, y que además está limitada en el tiempo. Pero no es un derecho que los poderes públicos estén obligados a garantizar, ni que se pueda ejercer contra el derecho de los demás, que son las mujeres. Asimismo, Ciudadanos razona su propuesta legislativa en esa instrucción de la que os hablé, que permitió y que permite inscribir en el registro español las filiaciones declaradas por un tribunal extranjero, y dice Ciudadanos que al existir esta instrucción que permite la inscripción y, por otra parte, la legislación española prohibir este tipo de contratos, se está produciendo una inseguridad jurídica. Y después, desde mi punto de vista, hacen una cabriola, un ejercicio de pragmatismo, y dicen que realmente lo que existe ahora es una legalización de hecho, y que por lo tanto es necesario legalizar lo que ya se está viviendo. Lo que ocurre, a mi entender, es que las contradicciones entre la sentencia y la instrucción ha creado, es cierto, mucha inseguridad jurídica para los padres y para las madres intencionales, pero nada más, no es poco. Por otra parte, el carácter altruista de la gestación subrogada haría aumentar, entiendo, la demanda, y la poca oferta altruista y sus dificultades garantistas producirían el efecto de un incremento todavía mayor del turismo reproductivo. Lo que estoy diciendo es que legalizar este tipo de gestaciones altruistas significa que aumentaría la demanda, porque habría mucha gente que se le despertaría ese deseo y esas ganas. Y como la oferta, lógicamente, va a ser muy poca, esas expectativas, ese deseo va a hacer, entiendo, que todas esas personas que no puedan satisfacer en España de forma altruista, con la gestación altruista, esos deseos, pues lógicamente van a hacer ese turismo reproductivo en otros países y otra vez vuelta a la norma. Asimismo, como decía Domingo, entiendo que las compensaciones económicas que establece la ley ocultan en realidad el carácter lucrativo del contrato y abren la puerta para la legalización de este tipo de contratos por la puerta de atrás. No es congruente una gestación por subrogación altruista que al mismo tiempo establece para la mujer gestante la obligación de someterse a controles médicos. Es altruista
no veo yo por qué tiene que someterse la mujer a ningún tipo de control médico. Y también no me parece de recibo que la decisión en esta propuesta legislativa, la decisión de las mujeres tienen que realizarla antes del embarazo y que después no es renunciar. Como también os decía Domingo, en Inglaterra, que creemos que es la legislación más garantista, las mujeres no pueden renunciar antes del embarazo ni durante el embarazo. Pueden renunciar después del parto y para eso creo que son 6 semanas después. ¿Por qué? Pues porque se le da un tiempo de sosiego, un tiempo de recapacitar, un tiempo de que su cuerpo se ponga ya de otra manera. Entonces se considera que ahí es un momento de un acierto, de una madurez para emitir... Después del puerperio. Vale. Yo creo que va por ahí. En ese momento se considera que está más capacitada para hacer una decisión sobre ese tema. Y sin embargo, la propuesta del ciudadano repito, la mujer tiene que decidir con anterioridad a quedarse embarazada. Y también, una vez que ha decidido, ya no se puede renunciar. O sea, que si es altruista, pues bueno, claro, que no puedas irte, pues parece un poco extraño. Después, por último, entiendo que de toda la lectura de la ley no resulta ninguna perspectiva de género en toda esa iniciativa. Los derechos de las mujeres no están protegidos ni garantizados por órgano estatal alguno, así como tampoco lo están los recién nacidos. En conclusión, y ya no os aburro más, finalizo. Creo que habría que seguir las orientaciones del informe del Comité de Bioética de España con el objeto de rearticular una reforma de la ley vigente orientada a disuadir las prácticas mencionadas. Entre estas pautas estaría considerar la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad y conseguir que la transición a una regulación más efectiva no deje desprotegidos a los niños ya nacidos de esos procesos y que garantice que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina ya mencionada del Tribunal Supremo. Para llevar a cabo estas medidas es fundamental establecer un marco jurídico internacional de prohibición universal de la maternidad subrogada internacional, porque tal y como está nuestro ordenamiento jurídico, nada impedirá que los ciudadanos españoles acudan a otros países en donde la gestación por subrogación esté permitida. Así las cosas, considero que las orientaciones que acabo de proponer reducirían de forma radical el turismo reproductivo, las agencias que lo promocionan y la explotación que supone la maternidad subrogada. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos a quenda para que faledes vos e me parece que tiña a palabra en primeiro lugar Alba do colectivo Farasa. Sí, somos a Asociación Farasa. Si te queres poñer de por favor, e ves aquí porque eu creo que te van a escoitar ben sin bueno, micro. Sí, eu creo que se me escoita ben sen micro porque, bueno, Claro que sí. teño unha voz bastante... Pero se queres poñer así porque se orienta la voz cara. Ponte aquí. Bueno, desculpad. Bueno, agradecer ás persoas poñentes, especialmente, bueno, nos agradecemos moito a Lola que expuseran desa forma tan boa, realmente todos non teño moito máis que aportar da nosa argumentario que xa non expusera a Lola. Si que escoitando todo o debate, escoitando as diferentes, chamoume a atención Domingo que se fixera tanto fincapé na palabra condenada.
unha muller está condenada por non poder ser nai. É algo que nos temos que preguntar. Condenada. Claro, condenada. A que obedece esa condena? É dicir, non está obedecendo tamén a un mandato de xénero que nos di que as mulleres realmente temos sempre que ser, que estar, digamos, ter o desexo da maternidade. A maternidade realmente é un dereito, como dicía Lola, é un dereito ser nai e pai ou é un desexo? Para nós é un desexo realmente. E o que nos estamos no corpo, perfectamente que o sistema público de saúde participe, ainda así son moi, o sea, quero dicir, hai que pensar as condicións laborais das persoas, que aí non hai que, o debate vai unido, pero é cando choca o meu desexo con dereitos de outra persoa, por eso aí eu puña de exemplo as relacións sexuais con outra persoa. Vale, quero entender un xeito máis. Se o desexo comigo mesma, estupendo, claro. Biológica, y luego pensaba, nosotros los que trabajamos por las cloacas, pues sabemos que la vida va por otros derroteros. Y entonces que al final nosotros no hay legislación sobre la prostitución, somos el país, creo que de Europa, el mayor consumidor de prostitución. Hay un montón de tangana con las adopciones, no sé qué. Estamos aquí en esta sala maravillosa, pensaba, tan bonita, porque es preciosa, todos están llenos de razón, tan biológicamente limpios, y pensaba que al final va a haber un montón de mierda, ¿sabes?, transcurriendo por las cloacas sin legislar, sin opinar. Me acordaba aquella de tenía la conciencia limpia, nunca la había usado. De dereitos non desexos, se o dereito á sanidade brindanos como dereito. A min, solamente unha pregunta ao aire, unha cuestión. Non vos parece... A mí non me parece baladí que o Estado garantice esa reproducción asistida e, sen embargo, tamén force as mulleres, ou seja, faga, permita, como se permitiu, saiu hai pouco un informe, das mulleres con minusvalía a esterilización forzosa. A esterilización forzosa das mulleres con consentimento, non dende o posto, pero todas as asociacións de mulleres minusválidas denuncian que mediante engano, mediante tal, as mulleres con discapacidade psíquica están a sofrir esterilizacións. E eu coñezo algún caso en concreto en que se... En la sanidad pública? Unha cousa é a esterilización voluntaria ou por exactamente, outra cousa é polo parte do tutor, os padres, a madre, sí, pero a ocultación desa esterilidade. exactamente. Aquí tenemos alguna ginecóloga que ya conozco yo de la sanidad pública. ¿Conoces algún caso, Isabel? Bueno, son así, van, es decir, una persona con una lesión tiene la capacidad por una mental, una persona que tiene la, no sé si vosotros sabéis, que tiene como un tutor legal, pues ella misma... Está incapacitada. Pero es que no tienes por qué ser incapacitada para un tutor legal, es que es diferente. Una persona que en ese momento no es ella la que firma el consentimiento, por así decirlo. No basta con firme el tutor, van a Santiago a un comité de ética y se pasan caso por caso, son revisadas. Me parece un poco exagerar decir que se está produciendo la esterilización forzosa de personas disminuidas. Sí. No es así, ni muchísimo menos. Pero de algunhas persoas, sí, de algunhas persoas con tutor, con ese comité, sí que se está, aí onde está a garantía, digamos, garantizamos todos. Personas que ya han sufrido previamente alguna problemática, alguna gestación no deseada, personas que tampoco pueden consentir realmente si vamos al consentimiento. Para una persona ser capaz de dar consentimiento, tiene que ser consciente de lo que es el consentimiento. Entonces estamos ya en problemas de muy difícil control de la natalidad y de embarazos que no siempre son deseados. Entonces, se está dando en casos muy señalados y con supuestos muy limitados. Eu simplemente digo que as asociacións están Sí, denunciando abusos nese que se sentido. puede llegar adelante, pero no es así de fácil como parecía, no es para nada un proceso fácil. Y pasan muchos... Sí, Pasan muchas puertas. Pero que a mí me extraña eso, non me parece baladí que se faga nese sentido, a ver, non que se garantice tanto dunha parte e non se garantice tanto da outra. Vale, temos pedidas 4 palabras, por favor, só por Pérez.
para min é que me surde unha cousa super clara e evidente, que se hai unha vinculación emocional, digamos, familiar, que é o que creo que a todo mundo lle ven á cabeza, por que hai unha necesidade de legislar? É dicir, por que a persoa, a muller que ten un fillo, porque eu coñezo algún caso cercano, por exemplo, dunha amiga do colexio, que ela sabía que quen era a súa nai vivía coa súa tía, e sabía quen era a súa nai coa súa tía, e por cousas económicas, pois, foi así a vida, dicir, a súa nai era a súa nai, pero a súa tutora, pois, era a súa tía. É dicir, se existiron casos así, cal é a necesidade de legislar iso se hai unha vinculación emocional familiar dunha persona que cando se está pedindo que se legisle, porque se di que a muller, nai, a que ten o fillo, non pode en ningún momento decir esa persoa é a miña filla e o meu fillo, porque se quere quitar todos os dereitos desa persona. Pero isto é contradictorio con dicir que hai unha vinculación emocional. Despois tamén quería falar un pouco de que este debate que está continuamente nos medios nos lo están metendo como hai xente que quere ter fillas e fillos e non poden porque non deixamos legislar que se aluguen mulleres pobres. Sin embargo, hai un mogollón de mulleres obreiras, de mulleres con traballos varios na precariedade total e absoluta en idade de ter fillas e fillos e que non o poden facer polas condicións económicas. Entón aquí, o sea, que hai que legislar? Que hai que legislar? Se a Constitución di que todos temos dereito a vivenda, a un emprego digno e a comida, e iso todo non se está cumplindo e está legislado. É dicir, por que non facemos primeiro que as mulleres que queren ter fillos e fillas poidan telos cando non teñen? Eu teño unha filla, estou en idade de ter teño moitas amigas que queren telos e que non poden, son na idade de nunha idade fértil, non? Ese é o panorama. Entón, por que nos empeñamos tanto en que persoas con un nivel adquisitivo holgado teñan dereito que se non teñen un nivel adquisitivo, que facemos? Que o Estado legalice que isto sexa gratuito e que as mulleres estén disponibles para que diga teño dereito a ser pai e nai, cando iso non existe, porque de feito as adopcións o dereito prima é o dereito do menor a criarse nunha familia, non o dereito de unha persoa adulta a ter un fillo. O dereito é o do menor de criarse nunha familia. Nada, una adopción selectiva, es decir, una persona que tiene un niño y luego entrega la adopción a otra pareja, o esa opción no existe. Me entiendo que si realmente existe ese vínculo sin mediar dinero, la única diferencia es que tú no controlas, o sea, la madre que lo tiene decide al final. Claro, y lo que está diciendo de forma dirigida, aunque la mayor parte de los órganos se dan de forma anónima. Pero no puedo donar un óvulo de forma dirigida. Es que es muy complejo, por eso a nivel legislativo yo no sabía la complejidad que debe ser mucho mayor. es muy complejo el tema. De un dato que se habló la semana pasada por más, de una relación absolutamente inversa de adopción, la disminución absoluta de adopción e o aumento, incremento casi similar, complementario da selección surrogada. Sabemos que é. Hay que pensar. Yo creo que analizar moito. Pero é certo, por que de repente ahora xa non sirve a adopción? Por que esa necesidade de ter o fillo mediante... Por que? Tamén é que para reflexionar seriamente. Por que non sirve a adopción? E outra segunda parte do que decía a adopción, sabes? Hai xa 12 anos, hai 14. Percibí tamén unha cousa, que empezou o mercado. Igual o mercado non me enterei, pero igual comenzaba. E si percibo, como de Etiopía, que foi o caso, que xa empezaba a embarazarse, enseñar a mulleres para despois adoptar e vender a pessoa. Cuidado con esos dos elementos, que está todo mezclado. Pero para me chama a atención desde o punto de vista ético moral é por que non sirve adoptar a unha persoa que non ten para eliminar e si recurres a outros sistemas como el patriarcado.
Claro que non o trasladei todo ben que quixera trasladalo, foi o fogo do debate, pero realmente o dato que din está basado evidentemente foi CERNI quen fixo o informe Save the Children e se presentou no Foro Europeo contra a Discapacidade a favor da discapacidade, perdón, no 2018. É un informe que está publicado, que fala de 100 resolucións judiciais. É dicir, non é algo que eu me inventara, quería ponerlo de mal. Mira,